No me gusta Marvel, no me gusta Disney. Creo que esto es algo que ha quedado meridianamente claro en todos los vídeos que he hecho al respecto de la compañía del ratón, a la cual he acusado de monopolizar Hollywood, de servirnos a todos constantes refritos de propiedades nostálgicas, de ocupar todas las salas de cine con superhéroes y todo lo demás. Por extensión, le he cogido asco al universo cinematográfico de Marvel, y aunque en ocasiones pueda disfrutar de algún que otro Guardián de la Galaxia o Thor Ragnarok, la mayoría de estas películas me parecen excesivamente largas y generalmente carentes de creatividad, como si todas quisieran fotocopiarse las unas a las otras sin atreverse a salirse de las paredes de un género que han repetido más de 20 veces desde Iron Man en 2008. Pero de pronto, de donde menos lo esperaba, aparece una producción de Disney Plus que sí me ha gustado de verdad, y que aparentemente no ha sido tan bien recibida por los fans que, tras un año coronavírico sin estrenos palomiteros, esperaban algo más acorde con el bang bang de los colores habituales. Es posible que sus ansias por la acción sean calmadas en los últimos episodios de la serie, pero este vídeo está realizado tras la emisión de los dos primeros, antes de que Marvel haga sus flipadas habituales y me termine decepcionando. Pero eso es el problema del Quetzal del futuro. El del presente está muy feliz con WandaVision, y os lo quiere explicar. Break, heart, break. Fail, live or fail. But if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. ¿Qué es WandaVision? La serie parece tomar el concepto del cómic de King, Walta y Bellar, publicado en 2015 y ganador de 2 premios Eisner, en el que podemos ver al superhéroe Visión mudándose a una casa suburbial americana e intentar pasar una vida normal y formar una familia. Como es evidente, todo se tuerce y la historia se torna muy oscura, o eso me han contado porque yo no lo he leído. Lo que sí me son familiares son las otras referencias. Yo nací en 1985 y como viegenial que soy, pasé mi infancia con 6 canales de televisión, en los cuales retransmitían constantemente series viejas, que eran mucho más baratas para las cadenas que las últimas producciones de moda, generalmente reservadas para los adultos en las sesiones de máxima audiencia. Esto significa que en mi tierna infancia fui sometido a comedias norteamericanas filmadas entre los 50 y los 80. Sin saberlo, mi mente infantil fue acumulando un conocimiento inconsciente de la cultura del momento. Puede que fuera un crío, pero podía entender la diferencia entre un episodio de Embrujada, una de la tribu de los Brady, u otro de Todo en Familia o Punky Brewster. No sabía en qué décadas habían sido filmadas estas comedias, a mí lo que me importaba era reírme, pero notaba que todas tenían un sabor diferente. Sitcom es la abreviatura de Situation Comedy, o comedia de situación en español, un término acuñado durante las emisiones de televisión de los años 50. Hoy en día estamos habituados a que muchas series de televisión compitan en medios con cosas que vemos en el cine, pero las primeras televisiones emitían básicamente poco más que radios de noticias filmadas. Los 50 fueron la década de la televisión, y lejos de las grandes producciones de Hollywood que asombraban en la gran pantalla, nació la demanda para historias apropiadas para una pantalla pequeña en blanco y negro y baja definición. Algo que pudiera producirse rápido, con bajo presupuesto, pocos actores y un grupo de guionistas. Historias cortas y apropiadas para todos los públicos, escritas teniendo en cuenta las pausas publicitarias, con personajes comunes. Son casi como obras de teatro grabadas con múltiples cámaras que filman un solo plató ante un público en vivo, que se ríe cuando sucede algo gracioso, tratando de imitar al máximo la sensación de un corral de comedia. Was the drugstore. You left your hat down there when you picked up these 2 breakfast orders. Estas risas en directo eran a menudo genuinas, pero a medida que pasó el tiempo la producción se complicó y fueron sustituidas por las clásicas risas enlatadas que ya estamos aburridos de escuchar. La primera sitcom nació del talento de Lucille Ball, una joven actriz cómica que acabó teniendo su propia serie, I Love Lucy, estrenada en 1951. Se trataba de una comedia sobre una ama de casa neoyorquina, su marido, su casero y sus amigos metiéndose en todo tipo de situaciones cómicas donde lo que premiaba era el humor físico. Lucille Ball estaba especialmente dotada para la comedia gestual y su presencia magnética la mantuvo como el mayor éxito de la historia de la televisión en sus humildes principios. En los tiempos primerizos de la tele, la cosa parecía más una radio filmada. Había una cámara apuntando a un set en directo situado en Nueva York, desde el cual se emitía varias horas al día. I Love Lucy cambió todo esto. Se diseñó un set
como en una obra de teatro, y se situaron 3 cámaras para filmar la acción desde diferentes puntos de vista ante una audiencia en vivo. Este formato se llama multicámara y ha sido el estándar de casi todas las sitcoms hasta el siglo XXI. Fue la primera serie pregrabada de toda la historia. No se emitía en directo como era la costumbre, sino que se grababa desde 3 cámaras diferentes y luego se editaba, dándole una calidad técnica superior y una mejor preservación. I Love Lucy no solo inventó las series grabadas y el sistema multicámara, sino también las reemisiones de episodios pasados que podían volver a poner durante años y en diferentes horarios. Pero bueno, ¿y qué tiene WandaVision que ver con I Love Lucy? Pues que ambas son esencialmente una sitcom. La sitcom ha cambiado muchísimo desde sus inicios, pero la intención de WandaVision es hacer un recorrido por su historia. El propósito de este vídeo es hacer lo mismo. No sé qué va a suceder tras este brillante principio, pero conozco la historia de la televisión y tal vez pueda hacer predicciones, y por eso me entusiasma tanto el potencial de WandaVision, porque existe la posibilidad de tratar temas sociales bastante profundos a través del análisis de lo que hace que nos partamos la caja. Y coño, es que WandaVision es divertida. Pasarlo bien y aprender cosas. ¡Qué deliciosa combinación! Los únicos episodios de WandaVision emitidos hasta el momento se centran en las sitcoms de los años 50 y los 60. La base de la premisa es la siguiente. Wanda y Vision son una bruja y un robot que viven el sueño americano en un pequeño barrio de gente increíblemente blanca y sencilla. Todo en la presentación del primer episodio posee este siniestro aspecto ominoso de que toda esta ingenuidad tiene un fondo perverso. No sabemos cómo han llegado allí, ni ellos tampoco, pero durante los siguientes 2 episodios vemos 60 minutos de humor y de enredos y dobles sentidos sexuales que nos hacen pensar en los chistes de nuestros abuelos. Pero tú, ávido espectador, estás atento a las pistas. Hay algo que no va bien. Sin embargo, rebobinemos otra vez a los años 50 porque nos interesa acercar la lupa. Los 50 en Estados Unidos fue una década de bonanza económica, especialmente si eras blanco. La idea del American Dream, con tu casa con jardín, tu coche, tus 2 niños y tu esposa con la tarta en la ventana. Conocemos esta estética. En inglés se llama simplemente Americana. Americanas son las estaciones de servicio, las esquinas con semáforos, los diners desde fuera y desde dentro, las Harley en la carretera, los suburbios aburguesados con sus jardines y calles de césped. Durante esta época, la cultura era eminentemente patriarcal. Las series de estos tiempos solían cerrar sus episodios con alguna perla de sabiduría impartida por la figura de autoridad de la familia, en este caso el padre. Una de las series más populares de la época se llamaba Father Knows Best, y consistía básicamente en eso. Un fumador mansplainer que educa a sus hijos y su mujer con una moraleja rancia cuando la comedieta ha concluido. Sin embargo, The Dick Van Dyke Show, al que WandaVision hace varios homenajes en el primer episodio, es un ejemplo de comedia metanarrativa, en que el protagonista es el director de un show de variedades televisivos. Este tipo de comedia se hacía en una sociedad bastante conservadora y, como tal, reforzaban el status quo cultural de la época. Se trataba de reivindicar el núcleo familiar y la autoridad patriarcal como una auténtica institución de la cultura norteamericana, y salvo en muy contadas ocasiones, no existía en esta comedia ningún sustrato de crítica social como el que hubiéramos podido ver en la comedia más sofisticada de las salas de cine, en que figuras como Charles Chaplin hacían algo más punzante e inteligente. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. El segundo episodio de WandaVision hace referencias nada sutiles a una de mis sitcoms sesenteras preferidas, Bewitched, traducida en España como Embrujada. Esta serie nos presenta a Samantha, una bruja superpoderosa casada con un publicista estúpido llamado Darren, y constantemente acosado por la presencia de su suegra, Endora, otra bruja mucho menos sumisa que materializa dry martinis y sombra de ojos en cada escena. Cuando la veía de niño, lo que más gracia me hacía era pensar que una mujer con los poderes de Samantha eligiese seguir siendo ama de casa cuando podía cambiar el mundo con solo pensarlo, pero es que no entendía el sentido de una sitcom. Bewitched no era una serie completamente inocente. Suceda lo que suceda, la naturaleza episódica y casual de la sitcom obliga a todos los episodios a ser autoconclusivos, y como tal, terminan siempre manteniendo el status quo de su estructura. Dicho de otra forma,
La comedia consiste en que Darren es bueno pero ingenuo, Samantha es traviesa y creativa, y Endora suele enredar o desenredar problemas según se tercie. Los personajes no pueden evolucionar porque sus dinámicas están fijadas en la química de la comedia, y si sucede algún cambio, siempre será al servicio de esta misma química. Pero pase lo que pase, al final siempre se impone una visión educativa y patriarcal de su época, cumpliendo así su función social y política. En el segundo episodio de WandaVision, los homenajes a Bewitched son evidentes desde el montaje de los créditos. El episodio es casi una reproducción de la misma premisa que se vio en la serie de los 60, pero con cambios creativos. Porque además de la comedia de situación retro, existe esa metatrama que gravita sobre cada capítulo. Hacia finales de los 60 empezó a hacerse más común la tele en color, y por lo que hemos podido ver del episodio 3, es probable que la entrada de los años 70 se canalice estéticamente a partir de La tribu de los Brady, una sitcom sobre una familia numerosa formada por 2 viudos con hijos de sus anteriores matrimonios. Ella tiene 3 niñas, 3 niños, sumamos al ama de llaves y ya tenemos 9 personajes cromáticos en una casa bonita para lucir en tu nuevo aparato de televisión en color. El presupuesto de esta serie también era bastante superior, con cambios de escenario, diversos platós, además de una dirección y edición más sofisticadas. Pero esta serie seguía teniendo esa comedia política, blanca e infantil, mientras que su contemporánea All in the Family reflejaba de una forma más crítica la época. En esta sitcom, las discusiones políticas entre un conservador y un progresista hippie son uno de los motores principales, y así es como la serie empezó a empujar las barreras de lo correcto en la televisión. Estos personajes no eran ricos, ni hermosos, ni glamorosos, ni aprendían lecciones de autoridad por parte de nadie. Su protagonista ya no era una sabia figura paternal, sino un cascarrabias conservador que acusaba a todo el mundo de ser comunista, un tipo de mecha corta cuyos padecimientos significaban nuestra diversión. Estos personajes eran más naturales e identificables que las idealizaciones americanas que habíamos visto antes, y su éxito fue arrollador. Los años 80 fueron, en muchos sentidos, una regresión hacia un pensamiento conservador durante la era Reagan. Aunque la figura autoritaria del padre de familia ya no casaba tan bien con el público como hacía 20 años, muchas comedias familiares intentaron conservar la vieja estructura de los cambios pertinentes a la época. Aquí podemos encontrar The Cosby Show, una sitcom protagonizada por una familia afroamericana que cosechó los mayores éxitos de audiencia durante la primera mitad de la década, aunque yo apostaría que WandaVision no va a querer homenajear a esta serie, ya sabéis, por eso de que su protagonista sea Bill Cosby. Sin embargo, otras comedias siguieron el camino de construir cada vez más la figura del padre de familia, y Matrimonio con hijos es uno de los mejores ejemplos de esto, en que el protagonista es un haragán maleducado. Las familias estructuradas de las viejas sitcoms fueron dando paso a núcleos deshechos y matrimonios conflictivos. Esto solo podía culminar con una serie que todos conocemos. A partir de aquí el género se abre muchísimo. Algunas sitcoms se tiran a construir sobre las bases del género, como la archiconocida y popular Friends. Otras, más revolucionarias, como Seinfeld, deciden destruir cualquier pretensión moralista en una entrega maravillosa a la nada. Aunque la mayoría de los sitcoms de los 90 se adhieren a modelos bastante tradicionales, el trabajo de Larry David y Jerry Seinfeld para subvertir la moralidad del género y lanzarnos directamente al pozo de la miseria y el egoísmo humano es lo que lo cambió todo, y sentó las bases para la sitcom del siglo XXI. Sin embargo, lo más probable es que WandaVision quiera hacer homenaje a una serie más interesante de cara a la cinematografía, Malcolm in the Middle, que empezó a emitirse en el 2000, 2 años después del final de Seinfeld. Decidió abandonar el formato multicámara, de forma paralela como lo hizo en esa misma época The Office en Reino Unido, que optó por el mockumentary como formato. En estas series ya no hay risas de fondo, ni se intenta imitar un corral de comedias o un vodevil. En Malcolm, el protagonista rompe la cuarta pared constantemente, mirando directamente a la cámara y explicándole las cosas al espectador. Teniendo en cuenta la estructura metaficcional que tiene WandaVision, espero que el momento en que los personajes miren a cámara y hablen directamente con el público se use con inteligencia, porque es un recurso que funcionará muy bien en esta suerte de show de Truman o Pleasantville en que se hallan encerrados los protagonistas. Good morning. It's January 21, 2021. WandaVision es una serie interesante, y yo que detesto el monopolio cultural de Disney tenía todas las razones para odiarla, pero sin que sirva de precedente, he encontrado aquí una interesante mezcla entre lo nostálgico, lo posmoderno y lo metanarrativo que me ha conquistado. ¿Por qué?
De todo el sopor que me han producido los superhéroes desde siempre, viene WandaVision a convencerme. Pues aquí viene una explicación que es a su vez una teoría sobre el que podría ser uno de los temas profundos de WandaVision. WandaVision no solo se basa en la comedia de situación habitual, sino que descubre dentro de su propia metanarrativa influencias de nuestro queridísimo David Lynch. Este director de cine tan amado en este canal fue el encargado de subvertir los tópicos narrativos de la televisión en los años 90, y desde entonces su carrera como el mejor director surrealista se ha sedimentado. A primera vista, WandaVision no tiene nada que ver con Lynch, pero tras un segundo visionado he empezado a encontrar paralelismos con su cine. Uno de los temas fundamentales de Lynch es la desintegración del sueño emprendedor, de la estética americana de los años 50 en que creció y bajo la cual subyace un nido de cucarachas. La escena de apertura de Blue Velvet acompaña imágenes idealizadas de la Norteamérica suburbial al ritmo de la canción de Bobby Vinton, para revelar poco después que bajo la hierba del paraíso se esconde la oscuridad, que toma la forma de la famosa oreja cortada que revelará el pastel. Detrás de la fachada de la corrección y la concordia existe un submundo siniestro y oscuro. Las influencias de Lynch en WandaVision son claramente visibles. Durante el primer episodio, el jefe de Visión empieza a ahogarse mientras su esposa, sonriendo, le dice que pare ya con la broma. Esta escena es una versión sacarinada de la cena de Eraserhead, en que toda la desintegración familiar está enmarcada por la sonrisa siniestra del patriarca. Pero no son solo las referencias, es el tono. Debajo de la serie de televisión en que está atrapada Wanda, hay un poder metanarrativo que a su vez comenta sobre la fragilidad del sueño norteamericano de la sitcom. Antes de despedirme, voy a lanzar una predicción al aire. Como ya he dicho, no estoy muy informado sobre el universo Marvel, pero una simple lectura sobre Wanda en Wikipedia me puede dar algunas pistas, así que aviso de spoilers potenciales. Mis predicciones más optimistas son las siguientes. Uno de los temas fundamentales del cine de David Lynch es el estado de fuga. En una definición wikipediosa, el estado de fuga, también llamado fuga disociativa, es una clase de amnesia en la que el individuo que la padece sufre una o más salidas de su personalidad de manera repentina e inesperada, es decir, que no recuerda una parte o la totalidad de su vida pasada y no sabe quién es. Ello puede dar lugar a la creación de una nueva identidad. Este fenómeno lo vemos especialmente explorado en las obras de Lynch, Carretera Perdida, Mulholland Drive e Inland Empire, pero también es un tema que se trata en los cómics de Marvel, aunque con un giro mágico. En la serie House of M, la Bruja Escarlata, motivada por un trauma, crea un mundo paralelo donde todo debería funcionar bien, más o menos como en esta alegre sitcom. Si realmente Wanda es capaz de crear un universo entero, y sabiendo que va a aparecer en una película llamada Doctor Strange en el multiverso de la locura, no me extrañaría que todo WandaVision fuese un estado de fuga mágico autoinducido tras la muerte de Visión en Avengers Infinity War. De esta manera, aquellos que parecen tenerla encerrada son en realidad quienes intentan liberarla de su propia enajenación mental, que le sirve para procesar la muerte de su amante. Al igual que con House of M o Carretera Perdida, este universo paralelo de felicidad va a empezar a mostrar sus destejidos poco a poco hasta llegar al que, supongo, será un final trágico y áspero para ella. Quizá incluso la convierta en la villana para su siguiente encuentro con el Doctor Strange. ¿Quién sabe? Tal vez cuando la serie termine haga un vídeo analizándola más a fondo, pero por ahora me gusta fantasear con lo que va a ser, lo cual suele llevar a la decepción. Pero soy fan de Doctor Who y estoy curado de espantos y ya me he acostumbrado a la decepción. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Like and subscribe, compartid, campanita y todo lo demás. Muchas gracias en especial a los que me apoyáis por Patreon y sabed que por solo $1 al mes tenéis acceso a mi Discord, a donde me paro a charlar casi cada día. Throw the past away. You might need it some rainy day. All our dreams will come true again when